Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación al partido que estará jugando River dentro de un rato nada más. Desde las 21:30 horas, horario de la Argentina, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo abrirá su participación en el torneo Apertura en condición de local, recibiendo a Instituto de Córdoba. Recordemos que en el primer duelo el Millonario quedó un tanto en deuda debido a que empató 1-1 contra Platense y se esperaba bastante más, teniendo en cuenta la enorme cantidad de refuerzos que trajo el conjunto conducido por el Muñeco. Sin embargo, hay que dar vuelta a la página y ya este día miércoles tiene la oportunidad para redimirse y encima lo podrá hacer frente al público. El hincha de River colmará el Estadio Monumental y más de 85.000 personas estarán presenciando el encuentro. Vamos a estar hablando de todos los detalles relacionados al partido. Nos sumaremos también a dos jugadores del más grande que están ya en otros clubes, uno a préstamo y otro fue transferido, a los futbolistas que retornarán de cara a este cotejo porque el Muñeco recupera a uno de los que se había lesionado, otro está recuperado pero lamentablemente no forma parte de los concentrados, mientras que el restante apunta al partido frente a San Lorenzo el próximo fin de semana, y después también hablaremos de los posibles dos últimos refuerzos. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con la probable formación teniendo en cuenta que no habría tanto secreto en relación al equipo que pararía el Muñeco en el arranque de este cotejo, teniendo en cuenta que si bien es cierto que no estuvo conforme con el rendimiento del equipo en general en lo que respecta a el nivel colectivo ni tampoco en lo individual que se vio en aquel duelo ante Platense, la realidad es que tampoco quiere realizar una enorme cantidad de modificaciones porque es algo que no le serviría al equipo en este momento y por eso en principio repetiría el mismo 11. Aún así hay nuevos jugadores en el banco de suplentes que podrían llegar a darle cierto respiro de cara a la segunda parte. Nombre por nombre, estos son, en definitiva, los futbolistas que arrancarían el duelo frente a Instituto, siempre sabiendo que el DT puede guardarse alguna sorpresa, teniendo en cuenta que nos tiene acostumbrado Gallardo a que podría llegar a realizar algún movimiento de última hora. No creo, teniendo en cuenta que puso prácticamente el mismo equipo en los dos amistosos y también en el primer duelo frente al Calamar, por lo que sería extraño que ante el primer desliz, como lo fue el empate en la primera jornada, ya decida modificar todo, pero no quiero descartar absolutamente nada. Teniendo en cuenta esto, el 11 sería con Franco Armani en el arco, la línea de 4 defensores estaría conformada por Fabricio Bustos como lateral por la derecha, pareja de centrales para Germán Pesela y Lucas Martínez Cuarta, y el lateral izquierdo sería Marcos Acuña. En la mitad de la cancha, Enzo Pérez jugaría como volante central, a su costado se movería Giuliano Galopo, un poco más adelantados como volantes ofensivos Maximiliano Mesa y Manuel Lanzini, y por último la dupla de ataque conformada por Facundo Colidio y Miguel Ángel Borja. Este sería el 11 en primera medida. ¿Quiénes serían los jugadores que podrían llegar a meterse en el equipo si tenemos en cuenta que Gallardo podría planificar algún cambio de último momento? Y en el lateral izquierdo, por no tener que jugar tantos partidos seguidos, podría entrar Casco por Acuña. Sin embargo, ya Acuña hizo su descanso correspondiente en el amistoso contra México, por lo que no creo que vaya a estar entre los relevos en este partido, si tenemos en cuenta que Gallardo lo considera titular y uno de los futbolistas más importantes. Posteriormente, en la mitad de la cancha podría llegar a ingresar Matías Rojas, de buena entrada desde el banco de los suplentes en el duelo contra Platense. Repito, me parece que Gallardo va a seguir dándole la chance tanto a Mesa como a Lanzini, porque por uno de estos dos debería estar ingresando el paraguayo. Y por último, está convocado por primera vez Sebastián Driussi. Eso significa que en algún momento se va a dar el lujo el Muñeco de ponerlo como titular. De esto ningún tipo de dudas, porque no se gastaron 10 millones de dólares por un futbolista que va a ser suplente o que no va a tener en cuenta. Sin embargo, no me parecería este el partido óptimo como para que Gallardo lo ponga desde el arranque. Recordemos que hace casi 2 meses y medio que no juega, teniendo en cuenta que con el Austin Football Club quedó eliminado de la MLS de manera muy prematura, por allá a mediados de noviembre, y por eso mismo sería extraño que lo ponga desde el arranque. Creo que ingresará un rato en el segundo tiempo, aunque sí o sí en el corto plazo tanto Borja como Colidio deberán responder para no perder el lugar con el futbolista surgido de las inferiores del club.
Estos dos jugadores ya recibieron el alta médica de sus respectivas lesiones, Fabricio Bustos y Rodrigo Villagra. Sin embargo, la situación de ambos es totalmente distinta con vistas a este primer partido. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Por el lado de Bustos está entre los concentrados y va a formar parte del banco de suplentes. El que salió de la lista, el que no está hoy por hoy, entre los citados es Federico Gattoni, que ya sabíamos que iba a estar convocado poco y nada. Cuando el plantel esté completo, hay jugadores que básicamente no van a seguir siendo citados. Pero por lo pronto, Gattoni estuvo en el primer partido, ahora en este segundo ya con la vuelta de Bustos tras recuperarse de su sinovitis, obviamente le está dejando el lugar. Posteriormente, ante el regreso de Villagra, tampoco va a estar más convocado Craneviter, repito, siempre con el plantel completo. Teniendo en cuenta todo esto, hay que destacar que en el caso de Bustos solamente se perdió el partido del debut ante Platense, y está claro que quizás no hubo tanto apuro como para que esté disponible, teniendo en cuenta que el jugador que lo reemplazó es nada más y nada menos que Gonzalo Montiel, y por lo pronto su rendimiento fue más que óptimo en el primer partido. De hecho, me atrevería a decir que fue la figura de River en Vicente López. En el caso de Rodrigo Villagra, no forma parte de la lista de concentrados. Es cierto que nunca se informó una lesión por parte de Villagra, nunca se supo si tuvo en definitiva alguna dolencia física, pero teniendo en cuenta que estaba entre los futbolistas que aparecían en el parte médico y ahora ya no está porque justamente le dieron el alta, habría que tener en cuenta que a lo mejor sufrió alguna lesión. Recordemos que Villagra no se perdió únicamente el debut ante Platense, sino que también se había perdido anteriormente los dos amistosos. De hecho, se informó que no iba a poder realizar los mismos ejercicios a la par de sus compañeros en el último día de pretemporada en San Martín de los Andes, justamente 24 horas antes de que River viajara a Chile para enfrentar a Universidad en la ciudad de Concepción. Desde ese entonces que Villagra venía entrenándose de manera diferenciada y con bastante menos cargas que el resto de sus compañeros. Aún así, ya está disponible. Si bien es cierto que no está entre los concentrados, esto se debe más que nada a que no quieren apurarlo desde el punto de vista físico. Hay que tener en cuenta que Villagra es un jugador muy particular en ese sentido. No ha realizado una pretemporada tan intensa como la que hizo en enero nunca en su carrera, y su cuerpo verdaderamente lo sintió. Aún así, teniendo en cuenta que el mediocampista central es Enzo Pérez y todavía no está cerca la llegada de un volante central en el cierre del mercado, me parece que es muy probable que ya de cara ante San Lorenzo, Villagra sí va a estar entre los convocados. Y vamos ahora a hablar de la situación del Piti Martínez, que lamentablemente no está entre los concentrados. El jugador habría sufrido una distensión que no fue informada públicamente, pero por eso mismo no está entre los convocados y tampoco lo estuvo en los dos primeros partidos amistosos, ni tampoco en el debut frente a Platense, y a su vez tampoco Gallardo podrá contar con un jugador verdaderamente importante para este duelo frente a Instituto. El Piti Martínez no iba a ser titular en el arranque de este semestre, aunque hubiera estado bien físicamente, pero teniendo en cuenta lo que fue el equipo a finales del año pasado y lo que hizo el Piti en esos 10 partidos desde que regresó después de su segunda rotura de ligamentos, era verdaderamente un arma fundamental ingresando desde el banco de suplentes. Un jugador que cambia la ecuación haciendo básicamente lo que tiene que hacer cualquier futbolista, que es entrar, sacarse de encima un par de rivales y jugar bien al fútbol. Eso el Piti lo hacía prácticamente a la perfección el año pasado, y por eso es una lástima que no pueda estar disponible en este arranque de 2025. Por suerte no sería una lesión tan grave ni mucho menos, pero teniendo en cuenta que ya el Piti viene de algunas dolencias de gravedad de manera consecutiva, no quieren apurarlo ni mucho menos. Y si bien es verdad que es un jugador fundamental ingresando desde el banco de suplentes, River obviamente tiene que igual tener a los jugadores lo suficientemente claros como para poder ganarle Instituto de local. No debería ser algo tan difícil aún sin el Piti Martínez. Obviamente que Gallardo, y me parece que los hinchas también, quieren tener a todos los futbolistas a disposición, es algo totalmente lógico, pero que se tiene que poder, se tiene que poder. La idea es que el Piti esté disponible para enfrentar a San Lorenzo, pero no van a apurarlo ni mucho menos, sabiendo que después del duelo contra el Ciclón por la tercera jornada habrá una semana de descanso hasta el clásico contra Independiente por la cuarta fecha en el Estadio Monumental. Me parece que a la larga va a ser ese el duelo en el cual el Piti Martínez estará regresando, como para no apurarlo, como para que tenga una semana completa de descanso, y de esa manera va a tener la posibilidad de volver en el mejor nivel posible. Un futbolista que obviamente, si estaría al 100% y no hubiera atravesado todo lo que atravesó, sería titular, porque de hecho a River le falta ataque por izquierda.
Teniendo en cuenta que Acuña tiene que hacer un recorrido muy extenso, obviamente le serviría tener al Piti adelante como para poder jugar con alguien por ese sector. Sin embargo, hoy River no se puede dar el lujo de tenerlo a causa de esta lesión que sufrió en el final de la pretemporada. Y cuando se cierra Lucas Esquivel, muchos creían que la novela de River para contratar jugadores en este mercado de pases iba a involucrar o a Gonzalo Montiel, porque lo estaba incorporando desde el fútbol europeo de un equipo, si bien no es súper grande como el Sevilla, es un conjunto importante del fútbol del viejo continente, porque se creía que la novela a lo mejor era la de Sebastián Drussi, que es el segundo jugador más caro de la historia del club, pero por lo pronto, hasta ahora, la novela del mercado viene siendo lo de este lateral izquierdo, porque hay que resolver ahora nuevas cuestiones relacionadas sobre todo con el porcentaje que debe recibir Unión de Santa Fe a la hora de la transferencia de Atlético Paranaense a River. Por lo pronto, los números estarían cerrados. El defensor sería futbolista del más grande a cambio de 5 millones de dólares. Sin embargo, a diferencia de lo que había sucedido en los primeros 3 partidos que había disputado el elenco brasileño en este 2025, hablando de aquellos encuentros oficiales por el torneo estadual, en esta oportunidad Esquivel fue convocado en el último partido con Paranaense porque el entrenador, si bien es cierto que sabe perfectamente que se puede ir porque lo ha manifestado públicamente, si tiene la posibilidad de usarlo, lo va a hacer, y por eso mismo Esquivel podría estar sumando minutos en el siguiente encuentro de Paranaense si es que no se termina de cerrar su llegada a River, y todavía no está cerrada porque ahora Unión se metió. Lo que dicen los dirigentes del equipo de Santa Fe es que River tiene que darle el porcentaje del dinero que le corresponde por la venta, lo cual es cierto. Sin embargo, desde el lado de la dirigencia de River están informándole al conjunto santafesino que el más grande le va a pagar todo el dinero a Paranaense, y después es Paranaense, que es el club que en este caso está vendiendo a Esquivel, el que tiene que darle su respectiva parte a Unión. ¿Quién tiene razón? La verdad es que no se sabe. Acá lo más importante es que Esquivel, que ya hizo presión suficiente como para jugar en River, tendría que ser ya refuerzo del equipo millonario. El mercado de pases cierra oficialmente el próximo 31 de enero, si bien es verdad que si se vende a alguien al exterior se va a poder incorporar hasta el 12 de marzo y seguramente River oficialice alguna de las ventas que todavía están por darse posteriormente a esa fecha, es decir, River va a tener la posibilidad de vender a alguien luego de esa jornada. La realidad es que lo de Esquivel viene ya desde hace 19 días, que es un número bastante interesante de días de negociación, y la realidad es que no se ha podido cerrar. 5 millones de dólares es un número más que importante por un futbolista. Esperemos que pueda culminarse su llegada de cara a las siguientes horas. ¿Y qué es lo que sucede con Kevin Castaño, futbolista que fue mencionado por Marcelo Gallardo en la última conferencia de prensa? El muñeco hizo alusión a que en ningún momento se comunicó con él. Sin embargo, no dijo específicamente que River no lo va a ir a buscar. Eso sí, tiene que apurarse porque por lo pronto no sabemos en qué condiciones el equipo ruso lo venderá una vez cierre el periodo de transferencias en ese país en cuestión, sabiendo que no lo podría reemplazar. Por lo pronto, lo que en las últimas horas surgió son un montón de posteos donde el hincha de River le dice a Castaño que le gustaría verlo con la casaca del más grande, y el propio jugador le ha dado like a los distintos posteos de los diferentes simpatizantes del millonario, y se sabe que el futbolista tiene intenciones de salir del fútbol ruso, que necesita estar en una liga más competitiva, teniendo en cuenta que el jugador cafetero está peleando directamente por un lugar de cara al Mundial 2026. Si bien es cierto que todavía falta mucho, si bien es verdad que Colombia todavía tiene que clasificarse a ese torneo en cuestión por medio de las eliminatorias que se terminarán de disputar en este 2025, es un hecho aproximadamente por cómo está la tabla de posiciones que Colombia se va a clasificar al Mundial. Y Castaño obviamente quiere formar parte de la lista definitiva, y si bien ha sido convocado por el director técnico Néstor Lorenzo, que es el entrenador argentino que está al frente del equipo cafetero, sabe perfectamente que si algún jugador que juega en su posición tiene un mejor nivel en una liga más importante, podría llegar a perder terreno. Así que hoy por hoy el futbolista quiere irse a una liga más competitiva. Y teniendo en cuenta que no ha recibido ofertas de Europa, lo de River parecería ser lo más certero. Eso sí, en principio el Krasnodar de Rusia, que es el dueño del pase del jugador, lo habría tasado en alrededor de 10 millones de dólares, y River ya manifestó en lo interno que no va a abonar ese dinero por un mediocampista central. Eso significa que no va a venir
No, significa que se puede llegar a entrar en una negociación. Sin embargo, lo que nunca se supo es si verdaderamente River le hizo un ofrecimiento al propio jugador o si en definitiva se le mandó una oferta al equipo europeo con obviamente números más bajos de lo que pretende el elenco del viejo continente en cuestión. Veremos si en estos días se puede terminar de cerrar algo, teniendo en cuenta que es muy probable que alguna venta de algún jugador de River se anuncie posterior al cierre del mercado de pases. Seguramente River igual tendrá todo el mes de febrero para negociar por Castaño, pero como se necesita un mediocampista central, teniendo en cuenta que a Craneviter no lo van a tener en cuenta, que Villagra tiene este problema físico y que Enzo Pérez tiene 38 años, próximo a cumplir 39, me parece que River como mínimo debería apurar las negociaciones antes de que finalice el mercado acá en Argentina. Y vamos ahora a hablar de dos juveniles de River. El primero está a préstamo en otro club del fútbol argentino. Estamos hablando de Facundo Nassif, el nombre que más ha resonado en estas primeras dos jornadas, que está cedido en Banfield hasta finales de este 2025 en una cesión que favorece al más grande desde un punto de vista y que lo perjudica desde otro. ¿En qué lo favorece? En que no tiene opción de compra. Así como en algunas oportunidades con otros jugadores he manifestado que River no tenía que ponerle opciones de compra a los pibes que va a mandar a préstamo a otros clubes, o en definitiva que sean opciones de compra por los cuales River pueda recibir un dinero importante. En el caso del atacante Facundo Nassif, el millonario no va a recibir dinero porque básicamente es un jugador que no tiene esta calidad de opción de compra por parte de Banfield. Es decir, que el 31 de diciembre de este 2025, cuando acabe su cesión en el taladro, regresará a River, esperemos que con una muy buena cantidad de goles encima, como para que River pueda tenerlo en el plantel con el ok de Marcelo Gallardo. ¿Qué es lo negativo? Que no tiene cláusula de repesca. A muchos juveniles se les pone cláusula de repesca a la hora de mandarlos a préstamo. De hecho, a un jugador que ni siquiera es surgido de las inferiores de River, que se fue cedido y que tiene cláusula de repesca, es Sebastián Boselli. River tiene tiempo por un par de días más hasta que termine este mercado para hacer uso de la repesca por Boselli. Obviamente no la va a hacer porque le sirve más al millonario que termine de jugar en Estudiantes de La Plata, por lo menos este primer semestre, pero en caso de que quisiese, River tiene la posibilidad de repescarlo. En el caso de Facundo Nassif, esto no es así, no tiene la chance de traerlo a mitad de año. Sí o sí, el jugador va a volver a River a finales de este 2025. Está claro que también se puede negociar con Banfield como para que regrese antes. De hecho, Enzo Fernández no tenía cláusula de repesca y negociando con Defensa y Justicia, River lo pudo traer 6 meses antes de que finalizase el préstamo. Se le tuvo que dar al equipo de Florencio Varela algo más de dinero en el momento de su transferencia al exterior, pero es algo que a River no le molestó demasiado porque, claro está, terminaron recibiendo por Enzo Fernández una millonada histórica. Pero por lo pronto, en el caso de Nassif, lo negativo es que a mitad de año no debería poder volver si mantiene el contrato que hoy por hoy River firmó con Banfield. Aún así, cada gol que meta el delantero en el taladro es positivo para River, porque esto significará que uno de los objetivos estará cumplido, que es que los jugadores que se vayan cedidos a otros clubes argentinos puedan rendir como para que en el momento que les toque volver, lo hagan teniendo el mejor rendimiento posible. Y por último vamos a hablar de Franco Paredes. River le terminó transfiriendo el pase a Independiente a cambio de $500,000 por el 50% de la ficha. Un jugador que en su momento se creía que podía dar más. Es verdad que en River no tuvo oportunidades, eso es cierto, y no hay ningún problema en decirlo. De hecho, Gallardo era el que le tenía seguramente mucha esperanza porque fue incluido hace 6 años en la lista de buena fe de la Copa Libertadores en el año 2019. Y en ese entonces era un jugador muy pero muy chico, capitán de la reserva y que podía dar más en un futuro cercano. Sin embargo, la falta de oportunidades, las lesiones y el hecho de no haber tenido el mejor rendimiento en los equipos en los cuales se fue a préstamo provocaron que hoy obviamente River no lo tenga en cuenta y ante una posible oferta importante fuera transferido. Finalmente esa propuesta apareció, quizás no es obviamente la mejor venta, pero al chico le sirve, a River le sirve y seguramente a Independiente también le servirá, porque por lo pronto seguro su entrenador estaba pidiendo un defensor central que también puede jugar como lateral por la derecha. Esa polifuncionalidad era lo que en su momento le destacaba mucho Gallardo a este jugador en cuestión y por eso mismo
A algunos seguramente le habrá quedado las ganas de poder verlo más tiempo con la camiseta del Millonario. Lamentablemente esto no va a poder ser así. El jugador ya tiene los derechos federativos por parte de Independiente, por lo que hizo en el último semestre en Sarmiento de Junín, que fue el último equipo en el cual estuvo cedido, le alcanzó como para conseguir un club que finalmente lo compre. Ya había estado a préstamo en 2 equipos anteriormente, de hecho había estado en el fútbol uruguayo, por ejemplo, entre otros, y lamentablemente nunca pudo tener esa continuidad deseada como para que desde el lado del más grande surgiera la posibilidad de que se quedara en el club. De hecho, ya sí, los propios hinchas de River, que generalmente piden a los juveniles de manera mucho más insistente que a otros futbolistas, y en el caso de Paredes en cuestión no hubo nadie que lo haya pedido de manera demente durante este último tiempo, ya eso significa algo. Inclusive si no hay nadie molesto por su salida, esto obviamente significa que su rendimiento quizás no fue el mejor. Aún así, este $500,000 a River seguramente le servirá, y por lo pronto siempre será agradecido por un futbolista que en las categorías menores del club lo dio absolutamente todo. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, 21 a 30 horas en el Estadio Monumental, River arranca su camino en condición de local en este torneo Apertura. Si bien es cierto que hay necesidad de ganar, después de lo que fue el empate en la jornada inicial ante Platense, es importante que el equipo empiece a mostrar un vuelo futbolístico mejor, teniendo en cuenta que no se vieron tantas cosas positivas en el debut. El regreso de Bustos al banco de suplentes, Villagra recuperado, pero no irá ni siquiera al banco, con Driussi entre los concentrados y con el Piti Martínez descartado con vistas a lo que podría ser su regreso en el duelo frente a San Lorenzo. Por lo pronto se trata todavía de cerrar la llegada de Lucas Esquivel y se podría empezar a negociar de manera un poco más firme por Kevin Castaño. A su vez también River espera que Facundo Nassif, la gran revelación de las primeras 2 jornadas vistiendo la camiseta de Banfield, tenga un gran nivel durante este año calendario para que vuelva a River en el 2026 con un excelente nivel. También, y por último, River vendió en $500,000 por el 50% del pase a Franco Paredes a Independiente de Avellaneda. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.